Muy bien, colegas, asistentes, muy buenas tardes a todos. En nombre del Servicio de Especialidades Odontológicas del Hospital San Juan de Dios de La Serena, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de las 15ª Jornadas Odontológicas en modalidad online. Se agradece plenamente la alta convocatoria e interés que ha generado este ciclo de presentaciones. Mi nombre es Felipe Tapia, soy cirujano maxilofacial de este servicio y en esta instancia seré el moderador en el marco de esta segunda jornada de conferencias. A modo de breve introducción, contarles que el Hospital San Juan de Dios de La Serena es una institución que se ha desarrollado y se proyecta a corto plazo como centro de referencia regional y multidisciplinario también en el área oncológica. Es por este motivo que hoy no solo contamos con un gran número de odontólogos y alumnos de la carrera dentro del público asistente, sino que también contamos con un importante número de médicos, enfermeras, internos, técnicos de enfermería, entre otros profesionales del equipo de salud, lo que manifiesta el sentido transversal del tema que vamos a tratar hoy. Bueno, sin más preámbulos, a continuación daremos inicio a la videoconferencia que tiene por título Cáncer y lesiones potencialmente malignas de la cavidad oral, semiología, diagnóstico y manejo oportuno. Esta presentación está a cargo del profesor Dr. Rodrigo Fuentes Cortés. Dr. Rodrigo Fuentes Cortés, cirujano dentista formado en la Universidad de Valparaíso, jefe de cátedra de la Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso. Tiene además a su haber el magíster en Patología y Medicina Bucal de la Universidad de Chile, diploma en Tecnologías para la Educación Superior de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México. Además es coordinador del Comité Curricular de la Escuela de Odontología de la Universidad de Valparaíso, realizador audiovisual y conferencista en temas de patología, educación superior y tecnologías para el aprendizaje desde el año 2010 a la fecha. Los dejo entonces con el doctor Rodrigo Fuentes, que va a iniciar su conferencia. Doctor. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Junto con saludarlos en estas circunstancias tan particulares en las cuales está todo el planeta comprometido, queremos ser parte de lo que significa estas jornadas odontológicas a las cuales nos han pedido que trabajemos y desarrollemos el tema en torno al cáncer y las lesiones potencialmente malignas. Como bien planteaba Felipe, yo soy docente de la Facultad de Odontología de la Universidad del Paraíso, en la experiencia que llevamos ahí trabajando, vamos entonces a ir representando los diferentes conceptos que que a continuación vamos a exponer. Junto también combinarlo con lo que es la experiencia de la práctica privada, en la cual también me desempeño con gran parte de mi tiempo profesional. Así es que esperamos que sea productiva esta tarde, que logremos transmitir los conceptos que nosotros queremos, básicamente refrescar, ¿cierto? Básicamente lo que implica los aspectos y los temas que nosotros vamos a presentar a continuación, entendiendo que son temas que de alguna u otra forma lo hemos visto en otras ocasiones, lo han abordado y de algún modo tendrán también su propia experiencia en torno a lo que implica estos conceptos que vamos a desarrollar. Así es que muchas gracias de nuevo y esperamos entonces sacarle provecho en este rato que vamos a poder compartir. Voy ahora a compartir la pantalla para que podamos entonces ver la presentación propiamente tal. Ya. El tema que vamos a desarrollar lleva por título Cáncer y lesiones potencialmente malignas de la cavidad oral. Siempre en este contexto, cuando nosotros hablamos del cáncer, estamos aludiendo indirectamente al cáncer que afecta al epitelio. Estamos hablando del carcinoma espinocelular, que es lejos el más afectado. Siempre cuando nosotros hacemos el concepto de cáncer o aludimos al concepto de cáncer, suele hablarse de su topografía, es decir, en el caso del cáncer de mama se alude a la mama, al cáncer de cuello de útero al útero, pero en rigor, cuando nosotros estamos hablando del cáncer, es muy importante tener clara la estirpe celular
porque eso de algún modo nos va a permitir reconocer los aspectos clínicos, estimar también lo que puede entenderse como el comportamiento y eventual evolución que pueda llegar a tener. Así es que en eso igual siempre es importante tener esa claridad que cuando hablamos de la cavidad oral cabe todo, cabe músculo, hueso, cabe la glándula salival, que es exclusivo del territorio bucal donde nosotros trabajamos. Pero cuando hablamos del cáncer en boca, generalmente estamos aludiendo a este carcinoma espinocelular, que es el cáncer de epitelio. En este rato hablaremos principalmente de aspectos semiológicos, la forma de cómo podemos aproximarnos al diagnóstico y una parte aspiracional, ¿cierto? Que le hablamos, que nos referimos al manejo oportuno, el cual más que nada va a consistir en una declaración de intenciones en función de lo relevante que es detectar las lesiones tempranamente, dado que solo así podemos lograr un manejo oportuno. La presentación la estructuraremos básicamente en tres momentos. Primero, haremos una introducción relativamente, a la cual vamos a dedicar bastante tiempo, para comprender cuál es el contexto del concepto del cáncer. Y para ello hablaremos en torno a lo que son el aumento de volumen patológico y a su vez los diferentes tipos de neoplasia. Entonces, una vez que nosotros tengamos claro esta síntesis que le vamos a compartir, eh, vamos entonces a pasar a hablar directamente de los aspectos propios del carcinoma espinocelular, eh, haciendo una síntesis también de aspectos clínicos, semiológicos, de estudio, manejo y el impacto que tiene el manejo. Y ya con estas dos partes ya abordadas, ahí hablaremos de los desórdenes potencialmente malignos, que nos referimos a todas estas lesiones pequeñas, sospechosas de que eventualmente pueden evolucionar a cáncer o sencillamente ya son cáncer. Así que esta es más o menos la estructura que vamos a tener dentro de lo que implica este momento de la tarde que vamos a estar compartiendo, ¿ya? Entonces, antes que todo, nuevamente, siempre es relevante reconocer en qué podemos englobar el concepto del cáncer. Y desde un punto de vista virchouniano y muy clínico, el concepto del cáncer debemos considerarlo dentro del espectro de trastornos que implican un aumento de volumen patológico en su presentación. O sea, es un aumento de volumen. El cáncer en sí es una multiplicación de células descontroladas que genera este aumento de volumen. Sin embargo, es muy importante dimensionar que básicamente nosotros tenemos como tres grandes grupos de trastornos que pueden manifestarse como aumento de volumen patológico. Uno de ellos va a corresponder a todos estos trastornos congénitos, especialmente los amartomas y coristomas que podamos estar reconociendo. El segundo, los trastornos reaccionales. Y en tercer grupo serían los trastornos neoplásicos. Y estos tres cuadros, estos tres tipos de grupos en realidad, puede manifestarse con esta característica común de aumento de volumen patológico. Si nosotros nos abstraemos dentro de los conceptos semiológicos básicos, todos se van a manifestar con lesiones nodulares, tumorales. Entonces de ahí surge, ¿cierto?, esto de la necesidad de reconocer ante qué estamos. Si lo que estamos viendo es un trastorno neoplásico, o es un trastorno reaccional, o es un trastorno congénito. Y para ello entonces, cuando nosotros hablamos de los trastornos congénitos, un ejemplo muy trivial y que nos puede ayudar mucho para entender esto, corresponden a los torus palatinos. El torus palatino en sí es un trastorno de nacimiento. Las personas nacen con este tipo de alteración, en este caso en el paladar, que también puede darse en la cara interna de la mandíbula, pero son trastornos donde la persona nace con ello y lo acompaña durante toda su vida. Eso es básicamente lo que uno regularmente observa dentro de lo que implica el contexto de la historia de estos tipos de manifestaciones. Tienen una larga data, son asintomáticos, no molestan. Muchas veces la persona ni siquiera tiene conciencia de que está con este tipo de alteración y que se escapa dentro de la normalidad. Entonces, en sí, muchas veces son clasificados o nominados como pseudotumores, es decir, que parecen una neoplasia, pero no son neoplasias. Esto tiene un crecimiento limitante, autolimitante, crecen solamente hasta cuando terminan la pubertad, es decir, va acompañando el crecimiento de las personas, y básicamente esto es lo que nosotros podríamos considerar. Nosotros le llamamos amartomas por lo regular,
igual siempre hay que tener presente que a veces hay ciertos trastornos del desarrollo que son más deformantes y que pueden obligar a hacer procedimientos de intervención dado a la complejidad que puede estar alcanzando. Pero por lo regular, si nos quedamos con el concepto del torus palatino, es un buen ejemplo de un trastorno congénito inofensivo. El segundo grupo de trastornos de aumento de volumen patológico lo vemos en los que le llamamos trastornos o cuadros reaccionales, que generalmente corresponden a trastornos hiperplásicos desde un punto de vista celular y que siempre obedecen a una causa que lo está explicando. Mientras que el otro veíamos que era un defecto congénito, en el caso de trastornos reaccionales, siempre hay un estímulo físico, generalmente físico, que lo va a provocar. También puede ser un irritante químico y a veces hasta un irritante microbiológico como una infección local. Pero generalmente vamos a estar observando algún estrés físico. Por ejemplo, el ejemplo característico que nosotros siempre damos para explicar un trastorno reaccional puede ser entender la callosidad que puede aparecer en un dedo chico del pie ante un zapato muy ajustado. Cuando el zapato te ajusta mucho, te sale esta callosidad. Te cambias de zapato o dejas de ocupar zapatos angostos y la callosidad va a tender a desaparecer. Entonces, lo característico de los trastornos reaccionales es que siempre se justifican por un estímulo que lo explica. Tú retiras el estímulo, la lesión pierde entonces su justificación de ser y empieza a disminuir. Aquí lo que nosotros estamos viendo corresponde a un pseudofibroma irritativo, que es una lesión bastante habitual de observar, ¿cierto? Asociado principalmente a brechas cortas o en el borde lateral de lengua o en el vértice de la lengua, cuando vemos que hay condiciones dentarias principalmente que justifican el que aparezca. El paciente se muerde la lengua, se succiona los tejidos en esa zona, juega con ellos o hay un roce protésico que eventualmente podría explicarlo. También las prótesis desajustadas, por otro lado, también pueden provocar lesiones reaccionales y un granuloma apiógeno también un trastorno reaccional. Una vez que se interviene la causa, entonces el cuadro debería tender a desaparecer. A veces requiere un apoyo quirúrgico para acelerar la recuperación, pero el concepto de lo reaccional es básicamente eso. Entonces tenemos los trastornos congénitos que aparecen en edades muy tempranas, que son autolimitantes, los trastornos reaccionales, que siempre hay una causa que lo explica, ¿cierto?, en cuanto a lo que explica su aparición, y después tenemos trastornos neoplásicos. Y los trastornos neoplásicos conceptualmente son un grupo amplio de lesiones que se declaran independientes de todo mecanismo de control de regulación del ciclo celular. Es decir, dado a la cantidad de mutaciones que empieza a acumular una célula, después esta célula pierde su capacidad de control del ciclo celular y se divide una, y se divide dos, y se divide tres, y está continuamente dividiéndose, y eso es básicamente lo que nosotros vamos a observar en un trastorno neoplásico. Entonces, es una masa de células que está creciendo permanentemente, que está continuamente en multiplicación, y obviamente también nos va a generar diferentes aspectos y una clínica también bastante particular. Sin embargo, igual es muy relevante reconocer que en términos generales nosotros tenemos tres tipos de neoplasias. Las neoplasias benignas, las cuales se caracterizan principalmente por ser asintomáticas, crecimiento lento, que no generan tanta expresividad en su manifestación clínica. Por otro lado tenemos la neoplasia maligna, cuya característica principal es la capacidad de dar metástasis. Eso es lo que lo hace maligna. La benigna es benigna porque no da metástasis, y la maligna es maligna por su capacidad de dar metástasis. Entonces, no es tanto en el tamaño, no es tanto en su capacidad de infiltración, que sí lo tiene, sino que por su capacidad de dar metástasis, es decir, de desarrollar focos neoplásicos a distancia y que puede llegar a comprometer otras estructuras. Y hay un tercer grupo que me parece muy interesante de presentar y que también nosotros convivimos regularmente con ella, que corresponde a las neoplasias intermedias localmente agresivas. Y estas neoplasias intermedias localmente agresivas también tienen entre sus características su incapacidad de dar metástasis, es decir, estas neoplasias intermedias no dan metástasis,
pero sí, a diferencia de las benignas, son capaces de provocar gran destrucción de manera local. Ejemplos característicos que vemos de ello es lo que nosotros podemos entender en el ameloblastoma, en el mixoma ontogénico, eventualmente el queratoquiste puede tener un comportamiento localmente agresivo y que de algún modo, dado esa particularidad que tienen en ese compromiso local que pueden llegar a tener, es necesario separarlas del grupo de las benignas y por eso me parece muy saludable reconocer esta tercera categoría que se le llama intermedias localmente agresivas. Entonces, con este espectro de trastornos, que como vemos aquí en la columna de la izquierda, los aumentos de volumen pueden ser congénitos, reaccionales, neoplásicos y a su vez pueden ser benignos, malignos o intermedios localmente agresivos. Entonces, de aquí viene la interpretación que tenemos que hacer acá. Entonces, un paciente nos consulta eventualmente por esta lesión o uno puede detectar este tipo de alteraciones en la superficie de la mucosa y nos quedamos ahí. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Esto necesariamente es un cáncer? ¿Esto puede ser benigno? ¿Esto es una lesión reaccional, es congénita? Entonces, obviamente, es ahí cuando uno reconoce la diversidad de condiciones, fundamentos en los cuales podríamos nosotros encontrar la explicación de ello, es que ahí entonces entramos en una eventual complicación. Ahora bien, es muy importante ya, una vez entendido estos tres grandes grupos, que vamos a encontrar herramientas muy útiles para poder entender en qué tipo de trastorno estamos, desde lo que puede resultar el manejo de la anamnesis. O sea, ya cuando nosotros empezamos a ejercitarnos en el concepto de la anamnesis, podemos ya entonces entregar y reconocer características de ellas, por ejemplo, partiendo desde cuánto tiempo lo tiene. Y si el paciente es categórico en decir que esto nunca lo había visto y que nunca lo ha tenido, obviamente empezamos a descartar algunas cosas, por ejemplo, el componente congénito. Se ha notado que se ha mordido o es una zona expuesta a fricción, ya sea porque el paciente lo reconoce o porque uno detecta zonas de fricción. Ahí podríamos de algún modo encontrar elementos para apoyar una justificación más bien de tipo reaccional. Y por otro lado, si vemos que hay una aparición de nuevo, ya estaría más próximo a lo que podría ser un trastorno neoplásico. Obviamente, el entrenamiento y la visibilización de todos estos elementos conceptuales nos permiten después ir dirigiendo de mejor modo lo que es esta parte de la entrevista, que es fundamental, y también propio del examen. Entonces, acá, una lesión, como la que estamos viendo acá, ¿es congénito, es reaccional o es neoplásico? Vamos haciendo las preguntas, vamos reconociendo a partir de su propia historia y entonces ahí empezamos a ordenar el espectro de posibles causas en las cuales podría ayudarnos a justificar esto. O lesiones como esta, lesiones pequeñas, donde el paciente reconoce, y en el caso puntual de esta niña, señalaba de que ella se lo había detectado hace 2 meses, que ella ha notado que ha ido creciendo, ella reconoce que no tiene ningún hábito como para pensar que se está friccionando allá por detrás de la tuberosidad o lo que puede ser un eventual trauma al paladar blando. Entonces, al ir descartando todos estos elementos, ya nos empezamos a aproximar a una hipótesis que podría ser sugerente de una neoplasia, como al final terminó siendo esto. Ahora la pregunta es, ¿será benigna, sin maligna, e intermedia localmente agresiva? Bueno, y ahí vamos entonces a ir dando los pasos sucesivos para poder entender mejor qué es lo que estamos viendo y obviamente después poder dar las mejores orientaciones para nuestro paciente. Entonces, lo relevante de este tipo de enfoque, de entender estos tres grandes grupos de trastornos, es que primero es absolutamente extrapolable a cualquier tipo de tejido. ¿Ya? O sea, nosotros podemos tener trastornos congénitos y reaccionarios neoplásicos en glándulas salivales, en tejido óseo, en tejido vascular, y así podemos estar dando un listado bastante de todos los tejidos, y en todos ellos podemos tener uno u otro tipo de trastorno. Por ende, el manejo de la anamnesis, el manejo de la entrevista, va a tener el mismo impacto. O sea, no solamente para pensar en un fibroma irritativo, sino que también podemos pensar en una lesión vascular, en una lesión epitelial de piel, y eso eventualmente podemos irlo considerando. Y bueno, y en lo particular del territorio bucomaxilofacial, saber que nosotros vamos a estar, somos los directamente responsables
de los tejidos odontogénicos y de las glándulas salivales. Ahí sí hay una exclusividad, pero independiente de todo ello, en todos podemos ver nosotros trastornos congénitos, reaccionales y neoplásicos, en cualquier parte del organismo. Entonces, lo otro particular es que este enfoque del aumento de volumen patológico nos permiten de algún modo ir reconociendo aspectos de la patogenia, es decir, del mecanismo de desarrollo de la lesión, cómo se explica la aparición de la lesión. Segundo, esto también después va a quedar evidenciado por lo que implica las características propias de la histopatología, de lo que podemos llegar a observar. Y obviamente también vamos a poder reconocer aspectos en torno a la clínica que va a surgir de lo que nosotros podamos ver en nuestro examen, de la anamnesis, y entender un poco de proyectar lo que sería la evolución. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, ya entrando al concepto que nos convoca en esta tarde, estamos hablando de trastornos neoplásicos malignos. Eso es básicamente lo que nosotros podemos ver del cáncer. Y lógicamente, la patogenia del cáncer es muy distinta a lo de un cuadro reaccional, es muy distinta a un trastorno congénito, y la histopatología es fundamental para poder también hacer la aclaración entre qué contexto nosotros estamos viendo. El apoyo de la biopsia, el apoyo que nosotros podamos tener desde lo que corresponde la observación del microscopio, va a ser tremendamente importante para poder discriminar entre qué tipo de trastorno el que estamos viendo, si es un trastorno congénito, si es reaccional, si es neoplásico, y a su vez de qué tipo de neoplasia nosotros podamos estar viendo. Ahora bien, si bien la patogenia y la histopatología pueden ser absolutamente orientadoras y en la mayoría de los casos bastante determinantes para poder reconocer el tipo de trastorno, siempre debemos tener presente que la clínica eventualmente puede ser confusa. Es decir, una neoplasia maligna eventualmente podríamos confundirlo con un trastorno reaccional, un trastorno congénito podríamos confundirlo con un trastorno benigno, y así sucesivamente podríamos darnos, aun cuando una semiología eh, bien detallada podría darnos elementos para identificar ante qué cuadro estamos, pero la clínica eventualmente puede darnos esa situación de necesidad de tener que apoyarnos en los otros elementos para poder entenderlo mejor. Eso al principio. Después, cuando uno ya va enfrentando esto, se da cuenta que van a haber elementos de la historia que son particulares, una evolución que es particular, eh, y otros aspectos clínicos que al final nos van a permitir reconocer que estos aumentos de volumen patológico, por mucho que se parezcan en una etapa, después con la profundización del examen, vamos a encontrar elementos suficientes para decir que esto tiene la característica de una neoplasia maligna, en el caso de lo que nosotros estamos viendo ahora. En este mismo concepto del cáncer en boca, es importante reconocer que el tejido más afectado en el territorio bucal corresponde al epitelio plano pluriestratificado no queratinizado. Ese que nosotros lo encontramos en la cara interna de las mejillas, en el vientre de la lengua, en el piso de la boca. Ese es básicamente el sitio donde más suele desarrollarse el cáncer espinocelular. Y acá, entonces, nos enfrentamos a situaciones como esta, donde tenemos 3 cuadros tumorales distintos, y tan solo al momento de enfrentarnos a torno a este tipo de situaciones, ahí nos vemos forzados a aplicar los conceptos que hemos estado hasta acá describiendo. Ya superada la explicación de los trastornos congénitos y reaccionales, ahora estamos viendo 3 cuadros neoplásicos, pero algunos serán benignos, otros serían neoplásicos malignos y otros intermedios localmente agresivos. Vamos a explicar ahora las características de los trastornos neoplásicos benignos. Los cuadros benignos se caracterizan principalmente por ser asintomáticos y de crecimiento lento. Eso es una característica bastante común al momento de observar. Este crecimiento lento significa que el paciente puede llevar 5 o 10 años y apenas va a notar que ha ido creciendo. ¿Ya? Hay cambios dimensionales, pero muy pequeños. Por otro lado, son perfectamente bien definidos. Entonces tiene un límite bien definido. Hay una
uno puede hacer una perfecta línea entre lo que es la condición del tejido afectado y el tejido sano, y eso es algo que uno regularmente va a observar. Lo otro es que suelen ser simétricos. En el caso particular de esta que estamos viendo nosotros acá en la mejilla, se ve un poco multinodular, pero por lo regular suelen ser bastante simétricos, como lo que estamos viendo acá. Simétrico significa que si uno hace una línea imaginaria en un punto medio de ellos, vamos a ver las dos mitades iguales. Esto se observa bien definido. Lo otro, característica que la mucosa o la mucosa o piel o tejido que lo recubre está intacto, es decir, no se encuentra ulcerado. Entonces, este conjunto de características, crecimiento lento, asintomático, bien definido, mucosa que lo recubre intacto, generalmente es redondeado, eh, son las características que nosotros que regularmente vamos a observar en cualquier tumor benigno. Esto lo vamos a encontrar en la boca, en el abdomen, en una pierna, en cualquier lado. La clínica del tumor benigno es absolutamente transversal. Esto crece tan lento que el cuerpo suele generar una estructura que lo aísla y por eso se suele describir a las neoplasias benignas la presencia de una cápsula. Pero esa cápsula obviamente corresponde a la reacción que hace el cuerpo en torno a esa masa tumoral. Eh, y eso eventualmente puede permitirte a ti encontrar planos de clivaje en el cual tú puedes hacer la separación, la disección de Roma de la lesión y poder extirparla. Eh, Nosotros, por ejemplo, acá, en este caso, en esta lengua de un niño de 5 años, él tenía un tumor acá, un tumor en el dorso de su lengua, pero cumple con todas las características que hemos señalado. Lesión redondeada, simétrica, asintomática, mucosa que le recubre intacta, y nuevamente vemos cómo se repiten las características independientes incluso del tipo tumoral. Nosotros muchas veces vamos a estar imposibilitados de hacer una presunción diagnóstica más precisa. No sabemos si esto corresponde a una glándula salival en estado neoplásico, no sabemos si es tejido adiposo esto, o es un tejido nervioso, no vamos a poder saber, pero sí podemos reconocer la clínica de un tumor benigno. Entonces, y nuevamente, redondeado, simétrico, asintomático, crecimiento lento, y una característica que suele también estar presente es la capacidad de desplazarlo sobre planos profundos. Entonces todo esto es lo que uno regularmente observa. Entonces cuando uno examina tumores benignos, como lo que estamos viendo acá, esto tiene una presentación como si hubiese una arveja bajo el epitelio. Entonces uno la puede mover, la puede desplazar, puede tocarla, manipularla. Y cuando hace el procedimiento quirúrgico, uno hace la incisión sobre la lesión y muchas veces la lesión se emerge casi como si fuese una arveja, como si estuviesen desgranando un, un poroto granado. Entonces, eso es eventualmente lo que nosotros podríamos observar como característica que regularmente uno observa y detecta en lo que puede ser una lesión benigna. La consistencia suele ser blanda a firme, ¿ya? Ese es un aspecto que también conviene tener presente. Y ahí nosotros tenemos las características generales de lo que es un tumor benigno. ¿Qué complicaciones tiene un tumor benigno? Las complicaciones eventualmente van a ser más bien de tipo local y dependiendo de qué tanto está afectando. Generalmente cuando es a nivel de superficie, como la piel o el epitelio, no genera incomodidad. Pero si hay un tumor benigno, por ejemplo, entre las costillas, ahí va a generar las molestias propias de la distensión que va a estar generando del espacio intercostal. O si es un tumor benigno en el oído, va a generar la complicación propia de la compresión de una estructura tan sensible como el oído o incluso un ojo. Entonces, no es que en sí el tumor busque generar molestia, no es que esté infiltrando o invadiendo, no, pero como está creciendo, eventualmente podría comprimir ciertas estructuras. El manejo de esto es quirúrgico, es relativamente simple, se enuclea la lesión y con ello se debería de conducir hacia la solución del problema. El segundo grupo que vamos ahora a describir corresponde a neoplasias intermedias localmente agresivas. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo a partir de una radiografía panorámica donde podemos observar ciertas características que son transversales a neoplasias intermedias. Este concepto de neoplasia intermedia se acuñó preferentemente para patología ósea y, y se caracteriza principalmente por la imagen radiográfica de lesiones multiloculares. Es decir,
el hecho de que nosotros veamos lesiones multiloculares, ahí vamos a tratar de dibujar ahora, a ver si me resulta, a ver acá. Si nosotros tratamos de identificar acá, podemos reconocer que hay múltiples lóculos. Un lóculo, otro más, y otro más, y otro más. Entonces encontramos evidencia suficiente para reconocer que esta lesión es una lesión multilocular y que esta característica de multilocularidad es lo que define a las neoplasias intermedias localmente agresivas. Entonces, radiográficamente vemos lesiones multiloculares y ¿qué consiste estas lesiones intermedias localmente agresivas? Como habíamos señalado hace un rato, no tienen capacidad de dar metástasis, entonces el problema no es que vaya a generar focos a distancia, pero sí va a provocar gran destrucción. Y lo que vemos acá da cuenta de que esta lesión no ha respetado borde basilar, no ha respetado borde anterior de la rama, que lo ha desplazado, que ha crecido en todo un sentido del espacio y que, dado a este comportamiento agresivo, el tratamiento no va a ser suficiente con la enucleación, sino que necesariamente debe considerarse márgenes de seguridad. Entonces, a los límites imagenológicos o clínicos que uno eventualmente podría ver, hay que tomar un poco más de distancia y considerar el concepto de margen de seguridad. Entonces, es aquí donde se aplica el concepto de margen de seguridad al momento de considerar la intervención o el manejo quirúrgico de ello. Entonces, más allá del diagnóstico, más allá del tipo histológico que estamos viendo acá, aquí radiográficamente estamos ya reconociendo las características de una lesión que es agresiva. Y si es agresiva localmente, ya sabemos para dónde debería ir y conducirse el manejo terapéutico. Es decir, margen de seguridad, resección en bloque o cosas de ese tipo. Entonces, esto mismo podría interpretarse si vemos una lesión en un hueso largo que genera esta lesión o este patrón radiográfico multilocular. Si bien nuestras competencias de interpretación en un hueso largo no las tenemos entrenadas, sí podemos reconocer si es un patrón multilocular o no. Y una lesión multilocular ya queda en la categoría de neoplasia intermedia localmente agresiva y por ello entonces se justifica acciones quirúrgicas un poco más severas. Y un poco para contrastar, si nosotros, por ejemplo, suponemos que este diente de acá tiene un quiste periapical inflamatorio, la clínica, la imagenología de un quiste periapical inflamatorio es una lesión unilocular. Entonces, eso da cuenta de que las lesiones uniloculares son consideradas no agresivas. Eso es para, un poco para completar el ejercicio, ¿cierto? Las lesiones multiloculares son las que caracterizan a las neoplasias intermedias localmente agresivas. Y aquí tenemos otra, que despedazó la apófisis coronoide, que despedazó el borde basilar, que está erosionando ya el borde posterior de la rama, que destrozó el borde basilar, pero independiente del diagnóstico, estamos viendo lesiones multiloculares, característico entonces de estas lesiones neoplasias intermedias localmente agresivas. ¿Ya? En este de acá estamos hablando de un fibromosificante, en este caso particular, y en el otro estamos hablando de un ameloblastoma, dos diagnósticos distintos, celularmente distintos, pero que comparten su comportamiento, en este caso intermedia localmente agresiva. Y entonces, ya entendiendo las particularidades de un cuadro neoplásico benigno y las particularidades de un cuadro intermedio localmente agresivo, podemos ya empezar a reconocer las características de lo que podemos ver en una neoplasia maligna. Y la neoplasia maligna, sea cual sea el tipo de tejido, generalmente vamos a encontrar en su expresión clínica, en lo que nosotros podemos reconocer al examen físico, lesiones de muy mal aspecto. De hecho, uno suele ocupar esos términos, mal aspecto, para sugerir o interpretar de que estamos en presencia ante una lesión maligna. Generalmente son crecimientos nodulares irregulares, suelen tener superficies ulceradas, superficies necróticas, eventualmente pueden tener signos de desangramiento espontáneo, hay un cambio en la consistencia se vuelve principalmente de firme a muy firme o francamente dura, y cuando hablamos de dura, es duro, o sea, duro como si nos estuviésemos tocando una piedra prácticamente.
Entonces, estos son elementos que empezamos a reconocer dentro de una clínica. Otro aspecto que también son relevantes es que hay sitios que son más susceptibles de desarrollo de patología maligna. En el caso del territorio bucomaxilofacial, el labio. El labio es un asiento preferente de desarrollo de patología maligna. En el caso de la cavidad bucal, el borde lateral de lengua, el piso de boca, son sitios en los cuales uno regularmente puede encontrar neoplasia maligna dentro de lo que podemos, entre comillas, decir regular, pero son sitios en los cuales se suele ver afectados por este tipo de tejidos. ¿Y qué vamos a ver? Lesiones irregulares, mal definidas, asimétricas, de firmes a duras, a veces con sintomatología, a veces sí, a veces no. Por mucho tiempo se decían que eran lesiones asintomáticas. Actualmente se ha objetivado que en realidad el 50% de los tumores malignos eh, no tienen dolor y el otro 50% sí presenta algún tipo de sintomatología asociada. Y en cuanto a la velocidad de crecimiento, suelen ser de crecimiento rápido. Pero esto suelen, no todas tienen un crecimiento rápido. Hay neoplasias de piel que pueden tener un crecimiento bastante lento, una velocidad de crecimiento lento, pero siguen siendo malas. La mayoría sí tiene un crecimiento rápido que puede ser observable, sus cambios de un mes a otro a veces, y en ocasiones hasta de una semana a otra. Y eso un poco para irnos contrastando con lo que veíamos en una neoplasia benigna. La neoplasia benigna, si recordamos recién, era simétrica, redondeada, bien definida, mucosa que lo recubre intacta, asintomática, crecimiento lento. Pero aquí que estamos viendo algo absolutamente distinto. Irregular, ulcerado, costroso acá, consistencia, firmadura, mal definido. Y entonces nos damos cuenta que la clínica entre una neoplasia benigna versus una neoplasia maligna es muy distinta. Igual siempre hay bemoles, y los bemoles están en los que podríamos reconocer como los grandes simuladores, es decir, lesiones que se ven como benignas, pero eran malignas. Eso puede darse en cierto grupo de trastornos, y por eso, nuevamente, una vez completada la evaluación, es fundamental completar con el estudio histopatológico. Y, nuevamente, los tejidos pueden ser diversamente los afectados. Acá estamos viendo, por ejemplo, el caso de un señor, ¿cierto?, de 78 años de edad, que tenía un linfoma. Y nosotros podemos ver que había una lesión que comprometía la zona de su maxilar superior, como lo vemos acá. En realidad aquí vemos la piel distendida, pero era el maxilar superior el que estaba con la lesión. Y otra lesión subángulo mandibular. Entonces, esto ya a nosotros nos orientaba de que era la posibilidad de un linfoma, y al cabo de 2 semanas el paciente ya tenía un crecimiento de este tipo que generaba una tremenda asimetría, que se extendía hasta la región parotidia, prácticamente una desviación de lo que implica su punto de la comisura, desviación del ala de la nariz, borramiento de ciertos surcos de referencia que nosotros deberíamos tener de manera normal, y todo esto en 15 días. O sea, esta fotografía tiene 2 semanas de diferencia, y aquí da cuenta de lo que se entiende por crecimiento rápido y da cuenta de unas características de lo que podemos observar en una patología maligna. Entonces, ¿hay para confundirse con un trastorno congénito? No. ¿Podemos llegar a pensar que una lesión benigna, con estos signos, con estas cosas que estamos observando? Definitivamente no. En el intraoral, el paciente, el señor tenía en su masa tumoral una profunda úlcera, una úlcera de muy mal aspecto, en torno a esta tumoración presente en el maxilar superior. Pero acá es donde aparece nuestro desafío, porque acá no hay desafío diagnóstico. Hay 0 desafío de diagnóstico. Acá casi no hay desafío de diagnóstico. Pero en lesiones pequeñas, en lesiones incipientes, que no han llegado a completar esta extensión, que no han llegado a tener ese nivel de expresión, es acá donde verdaderamente tenemos nuestro desafío de diagnóstico temprano, de diagnóstico oportuno, de no subestimar lo que implica la aparición de este tipo de lesiones, de reaccionar ante ellas y completar la evaluación. Entonces, dado la historia
particular del caso de esta mujer, veíamos que ella consultaba por este aumento de volumen, que en realidad ella no dice tengo un aumento de volumen, dice algo me salió en la zona del paladar. Observamos, y técnicamente esto no es paladar, sino que es la zona de retrotuberosidad, ¿cierto?, del maxilar en su zona izquierda, y ella obviamente se entrega a nuestras competencias para que podamos hacer la valoración y la interpretación de esto. Y lo que vemos acá es una lesión irregular, de superficie nodular, multinodular, con superficie telangiectásica, mal definida, asimétrica, y con estos parámetros entonces nos empezamos a aproximar a la posibilidad de un trastorno maligno. Nuevamente, desafío diagnóstico acá, no hay. Desafío diagnóstico acá, no hay. Y nuestra responsabilidad mayor está ante lo que es la detección de cualquier anormalidad, la detección de cualquier condición que se escape de lo que nosotros deberíamos estar observando como tejido sano, y que en este caso fue la propia paciente la que detectó esto y consultó. Uno le preguntó cuánto tiempo reconocía que llevaba eso, ella se decía que lleva entre un mes, 1 y 2 meses, que no le ha molestado, pero todos los otros aspectos clínicos que nosotros podemos observar nos sugieren ya que estamos en presencia de algo maligno. Si es carcinoma espinocelular, no sé, es poco probable. Que sea otro tipo de neoplasia maligna, puede ser. Pero aquí nuevamente, por eso el dedicarnos a revisar estos conceptos que son generales y que son transversales. Y al final terminó siendo esto un cáncer de glándula salival que se extendía por la zona de la tuberosidad, que abrazaba el ligamento pterigomandibular, y que eh, en estas condiciones sí pudimos hacer un diagnóstico bastante oportuno y por ende conducirnos hacia la solución y recuperación del paciente. En nuestro rol clínico está detectarlo, en nuestro rol clínico está tomar la biopsia, solicitar el estudio histopatológico y una vez con diagnóstico en mano, derivarlo a donde corresponde, que en este caso era el cirujano de cabeza y cuello. Y hay lesiones como esta. En este caso vemos una lesión bastante más irregular, era bastante firme, dura en la palpación, estaba el antecedente de hábito tabáquico muy mantenido, y con todas estas condiciones de irregularidades, asimetría, cambio de consistencia, tomamos la biopsia ya con un diagnóstico de sospecha de un carcinoma espinocelular. Nuevamente, ¿qué sabemos de esto? ¿Sabemos cuál es su histología? ¿Podemos eventualmente equivocarnos en la presunción diagnóstica? Sí, pero la impresión desde que estamos en presencia de una neoplasia maligna, esa sí deberíamos ser capaces de plantearla y de construirla. Lo mismo acá, en este caso, Y en este, por ejemplo, otra lesión bastante irregular, nuevamente, repasamos nuevamente las características: irregular, asimétrica, superficie ulcerada, y en el caso particular de ella, que se extendía a la parte del borde lateral, ¿cierto?, región posterior, parte del vientre de la lengua, parte del piso de boca, ella también acusaba una molestia que se extendía hacia el oído. Entonces, eso obviamente nos ponía en alerta, pero nuevamente el diagnóstico acá terminó siendo oportuno. Claro que fue un oportuno entre comillas, porque yo fui el quinto clínico en observarla, y el diagnóstico se saltó otros 4 clínicos antes de que pudiéramos verlo. Lo importante es que ella insistió en evaluarla hasta que llegó a que la pudiéramos observar y por ende construir el diagnóstico que en este caso correspondía a un cáncer espinocelular. Hemos visto lesiones de tejido blando, como lo que estamos viendo en esta secuencia, ¿cierto? Pero también en ciertas circunstancias, como cuando se desarrolla la encía, eventualmente puede generar ciertas lesiones anormales, atípicas, no propias de procesos inflamatorios, y que de algún modo también pueden ser observables con una, entre comillas, simple y humilde radiografía periapical. Entonces, la ventaja de la radiografía periapical es que es la más sensible de todas las técnicas radiográficas de las cuales nosotros disponemos. Entonces, estudiar una lesión que se desarrolla en la encía de manera típica y contar con el estudio radiográfico que nos aporta una retroalveolar va a ser tremendamente útil. Y acá, obviamente, podemos reconocer un patrón radiográfico bastante distinto, bastante atípico, para pensar que esto podría ser causado por un cuadro periodontal inflamatorio, ya sea una gingivitis, una periodontitis.
En lo particular de este caso es que esta señora estaba en un tratamiento de una gingivitis rebelde. Ese era el diagnóstico. Se le hizo el tratamiento de la gingivitis, no se recuperaba, siguió el tratamiento de la gingivitis, no se recuperaba. En su momento se decidió hacer la extracción de estos dos dientes y al momento de encontrar el examen físico veíamos toda una lesión con las mismas características: irregular, ulcerada, asimétrica. En este caso era asintomática, pero era un cáncer. O sea, es decir, nunca fue una gingivitis. Fue un carcinoma espinocelular que se estaba desarrollando y que ya estaba generando un patrón de reabsorción permeable, que es el término que se ocupa de acuerdo a algunas clasificaciones, que dan cuenta del daño infiltrante que estaba teniendo desde la encía una neoplasia maligna, y que estaba ya afectando al territorio, al tejido óseo probablemente tal. Entonces, con esta revisión de los aumentos de volumen patológico, reconocemos ciertos aspectos en torno a lo que podríamos observar en torno a lo que son trastornos congénitos, trastornos reaccionales y trastornos neoplásicos. Y bien sabemos ya que de los trastornos neoplásicos nuevamente repasamos los conceptos de lo que es observar una patología benigna, una patología maligna y una neoplasia intermedia localmente agresiva. Hasta acá, como ven, me he centrado más bien en aspectos que nosotros podríamos observar, aspectos que nosotros podríamos rescatar desde la entrevista, aspectos que podríamos nosotros ya interpretar sin ni siquiera todavía contar con el estudio histopatológico. Entonces, podemos nosotros construir y juntar antecedentes para poder aproximarnos al diagnóstico definitivo. Ahora bien, para todos ellos es fundamental completar con el estudio histopatológico, es fundamental dar el paso de la toma de biopsia para que así entonces podamos, entre todos los antecedentes que hemos recopilado, tener la precisión del diagnóstico y de ahí, obviamente, canalizar a nuestro paciente al servicio que corresponda al profesional que corresponda abordar e ir manejando este tipo de situaciones. Entonces, eso un poco para cerrar esta primera parte, ¿cierto? Aumento de volumen patológico con la síntesis que ya acabamos de presentar.